Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más fascinantes de la historia de la psicología. Es la historia de Elisabeth von Grey, una joven cuyo cuerpo, literalmente, guardaba un secreto que su mente no se atrevía a mirar. Fijaos en estas palabras de Sigmund Freud. Lo que nos está diciendo es que la incapacidad de Elisabeth para caminar no tenía que ver con sus músculos o sus huesos. No. Sus piernas estaban contando una historia. Su cuerpo estaba gritando el estancamiento vital y emocional que ella sentía por dentro. Y claro, este caso nos lanza de cabeza a una pregunta que sigue siendo importantísima hoy en día. ¿Hasta qué punto lo que no decimos, lo que reprimimos, puede acabar manifestándose en nuestro cuerpo como una enfermedad real, con un dolor que se puede sentir? Venga, para empezar a desentrañar esto, primero tenemos que conocerla a ella. Hablemos de Elisabeth, una chica joven, sana, que de un día para otro se encuentra atrapada en una dolencia que nadie sabe explicar. Imaginaos el panorama, por favor. Elisabeth tiene unos dolores terribles en las piernas, tanto que pierde la capacidad de andar. Los médicos la examinan una y otra vez, le hacen todo tipo de pruebas y no encuentran absolutamente nada. Cero. No hay lesión, no hay enfermedad orgánica. Pero su dolor, su incapacidad, son 100% reales. Es un enigma en toda regla. Ante este callejón sin salida, Freud empieza a pensar que a lo mejor el problema no es un cuerpo extraño físico, sino un secreto enterrado. Y es aquí donde decide dar un volantazo, abandonar los métodos de la época, como la hipnosis, y probar algo completamente nuevo. Freud se imaginó su trabajo como si fuera una excavación arqueológica, pero en lugar de buscar ruinas, buscaba recuerdos. La idea era empezar por la superficie, por lo que Elisabeth recordaba perfectamente, y desde ahí, con mucho cuidado, empezar a cavar, capa a capa, cada vez más profundo en su memoria. Y su técnica era sorprendentemente simple, casi rudimentaria. Le ponía la mano en la frente, aplicaba una ligera presión y le pedía que dijera lo primerísimo que le viniera a la cabeza, sin filtros, sin censura. El objetivo era como hacerle una pequeña trampilla a la mente consciente para poder colarse en esas capas más profundas y olvidadas. Y este método tan peculiar empezó a dar resultados y a revelar un patrón que era, sencillamente, extraordinario. El propio dolor de Elisabeth se convirtió en la brújula que guiaría toda la investigación. Ocurría algo alucinante durante las sesiones. Cuando Freud la animaba a seguir un recuerdo, de repente, ¡zas!, Elisabeth sentía un dolor agudísimo justo cuando la memoria clave estaba a punto de salir. El dolor era como un guardián del recuerdo. Y lo más importante, en cuanto ella lograba ponerle palabras a esa memoria, el dolor se esfumaba. Pero es que la conexión era de una precisión brutal. Freud se dio cuenta de que los dolores no eran aleatorios. El dolor en la pierna derecha estaba ligado sí o sí a los recuerdos de cuando cuidaba a su padre enfermo. Y el dolor en la pierna izquierda se disparaba al hablar del duelo por su hermana. Era como si su cuerpo hubiera dibujado un mapa exacto de su sufrimiento. Este mapa del dolor fue la pista definitiva que llevó a Freud más allá de la pena y del deber familiar, hasta llegar al núcleo mismo del problema, un conflicto interno tan bestia que su mente consciente no podía ni tolerar. Y al final, después de tanto excavar, dieron con el epicentro del terremoto emocional. Todo el problema parecía concentrarse en un único y fugaz instante. Un pensamiento que tuvo mientras estaba al lado de su hermana, que se estaba muriendo. Justo en ese momento de máxima tristeza, un pensamiento le cruzó la mente como un relámpago, un deseo hacia su cuñado. La idea de que, al morir su hermana, él, quedaba libre para ella. Fue un pensamiento tan horrible, tan inaceptable para su propia moral, que lo reprimió al instante. Lo expulsó de su conciencia como si quemara. A esto Freud le puso un nombre que suena un poco técnico: representación inconciliable. Pero la idea es muy clara. Es un pensamiento que choca de frente con nuestros valores, con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Y como la conciencia no lo soporta, el sistema psíquico se defiende, lo entierra, lo empuja al olvido. Vale, entonces, la pregunta del millón es: ¿qué pasa con toda la energía emocional, con toda la fuerza psíquica que tiene un pensamiento tan potente cuando lo destierras de la mente consciente? Según Freud, no se evapora sin más, no, se transforma. Y aquí tenemos todo el camino de formación del síntoma, paso a paso. Primero, aparece ese pensamiento intolerable. Segundo, el mecanismo de la represión lo echa afuera. Tercero, y esta es la clave de todo, la energía psíquica de ese deseo no desaparece, sino que se convierte en algo físico. El conflicto mental se muda al cuerpo. Y lo más alucinante es cómo el cuerpo elige el síntoma. No es casualidad. Su sentimiento de estar paralizada en la vida, de no poder dar un paso adelante por ese conflicto moral,
se convirtió en una incapacidad literal para caminar. Las propias palabras, las metáforas que usamos cada día, son las que sirven de puente para que la mente le pase el testigo al cuerpo. Así que la lógica era aplastante. Si la causa de la enfermedad era una idea que estaba escondida, la única cura posible era sacarla a la luz. Dicho de otro modo, si el silencio enfermaba, la palabra tenía que poder sanar. Y efectivamente, así fue. A medida que Elizabeth por fin lograba poner en palabras todos esos recuerdos dolorosos y sobre todo ese pensamiento prohibido, los síntomas iban desapareciendo. Freud usó una palabra alemana genial para esto, Wegexpression, que es algo así como quitar algo hablando, barrerlo con palabras. Al nombrar el secreto, el cuerpo ya no necesitaba gritarlo a través del dolor. El caso de Elisabeth von R. cambió las reglas del juego. Demostró que un dolor de espalda, una migraña, un problema de piel, a veces puede ser un símbolo, un mensaje en clave de un conflicto interno. Y nos deja con una pregunta que, la verdad, da un poco de vértigo. Cuando sentimos un dolor sin causa médica aparente, ¿qué historia no contada podría estar intentando contarnos nuestro propio cuerpo?